Capítulo 19. Sigue al joven del corazón negro. Scarlett recordó las palabras de Nigel cuando Dante advirtió su presencia. Le lanzó una mirada cargada de desprecio, pero en vez de amilarse, prendió algo en el interior de ella. Pensó que esa era la forma que tenía el juego de poner a prueba su determinación para jugar sin la ayuda de Julián. Cuando Dante desapareció por la puerta trasera de la taberna, Scarlett salió tras él. No era consciente del calor sofocante que hacía en el local, hasta que notó la brisa de la noche, fresca como la primera cucharada de un sorbete de manzana, y con el mismo aroma dulce, con notas de azúcar quemada entrelazadas dentro del ambiente nocturno. A su alrededor, la multitud que pululaba por las calles era tan densa como una bandada de cuervos. Le pareció ver que Dante entraba en un puente cubierto, pero cuando llegó allí comprobó que dentro solo había un farol encendido y que desembocaba en un decepcionante callejón sin salida. Lo único que encontró ahí fueron paredes de ladrillo y una carreta de sidra empujada por un muchacho agraciado con un mono encima del hombro. ¿Te apetece un poco de sidra con azúcar quemada?, preguntó el muchacho. Te ayudará a ver las cosas con más claridad. No, gracias. Estoy buscando a un chico con los brazos repletos de tatuajes. Va vestido de negro y con cara de pocos amigos. Creo que fue el que me compró sidra ayer, pero hoy no lo he visto. Buena suerte, exclamó el muchacho. Mientras Scarlett volvía a correr hacia el puente, cuando llegó al otro lado divisó a varios jóvenes con prendas negras y desaliñadas. En ese punto del juego todo el mundo empezaba a parecer un poco deseado. Pero ninguno tenía los brazos cubiertos de tinta. Ella siguió zigzagueando entre la multitud hasta que atisbó a alguien que parecía tener tatuado un corazón negro. Iba de camino a unas escaleras de color esmeralda, a varias tiendas de distancia de la taberna de cristal. Scarlett se sujetó el bajo de la falda y apretó el paso para seguir al joven de corazón negro. Bajó por las escaleras y se adentró a otro puente cubierto, pero cuando llegó al otro extremo, lo único que encontró fue otro callejón sin salida, y a otro muchacho agraciado de nuevo con una carreta llena de sidra y un mono al hombro. Espera, Scarlett se detuvo. ¿No acabo de verte al otro lado? Alzó un brazo con languidez sin tener muy claro ya en dónde estaba ese otro lado. No me he movido de aquí en toda la noche, pero ese puente que acabas de cruzar se desplaza a menudo, explicó el muchacho. Sonrió un gesto que acentuó sus hoyuelos, y el mono que estaba en su hombro asintió con la cabeza. Scarlett alargó el cuello para mirar hacia el puente, cuyas luces titilaban como si le guiñaran el ojo. Hace 2 días le habría parecido imposible, pero esa idea ya ni siquiera se le pasó por la cabeza. No sabría decir cuándo ocurrió exactamente, pero había dejado de dudar de la magia. ¿Seguro que no quieres un poco? El muchacho removió la sidra, con lo que alzó nuevos vapores con olor a manzana. Pues... Scarlett estuvo a punto de decir que no, su respuesta por defecto, pero entonces recordó algo. ¿Has dicho que esto me ayudaría a ver las cosas con más claridad? No hallarás un brebaje igual en ninguna otra parte. El mono que llevaba al hombro asintió de nuevo. Un escalofrío, no del todo desagradable, recorrió a Scarlett. ¿Y si ese era el motivo por el que Nigel le había dicho que siguiera al joven del corazón negro? Tal vez, si probaba esa sidra, su vista se agudizaría lo suficiente como para encontrar la pista que necesitaba. Scarlett repasó mentalmente las instrucciones del juego. Por la cuarta deberéis pagar un alto precio. ¿Qué pides a cambio?, preguntó Scarlett. Poca cosa. La última mentira que dijiste. Aquello no parecía un precio muy alto, pero, aunque la sidra no fuera la siguiente pista, seguramente le concedería alguna ventaja, y eso no le vendría nada mal. Contenta por haber seguido el consejo de Aiko en la taberna, Scarlett se inclinó hacia el muchacho y le susurró la historia de la fuente de la sirena. El chico pareció decepcionado de que no se tratara de una mentira más jugosa, pero le ofreció la taza. Azúcar quemada y mantequilla derretida con toques de nata y canela tostada. Sabía como los mejores momentos de la estación fría, cuando se empezaba a percibir ciertos atisbos de calidez. Está deliciosa, pero no veo nada diferente. Tarda un par de minutos en hacer efecto, pero te prometo que no te decepcionará. El muchacho se despidió de ella y el mono le dijo adiós con la mano mientras comenzaban a empujar la carreta en dirección al traicionero puente. Scarlett probó otro sorbo de sidra, pero ya no le supo tan dulce. Era como si estuviera intentando enmascarar un sabor más fuerte. Algo no iba bien. Sus emociones se estaban convirtiendo en una maraña de tonos grises y blancos.
Normalmente ella veía destellos de color asociados a sus sentimientos, pero mientras el muchacho se alejaba, vio como la piel del chico adoptaba un tono ceniciento y sus prendas se tornaban negras. Scarlett se frotó los ojos, desasosegada por esa escena, y se puso todavía más nerviosa cuando las volvió a abrir. Todo se había teñido de gris y negro. Hasta las velas que bordeaban el puente despedían un fulgor neblinoso en vez de uno dorado. Intentó reprimir el pánico, pero su corazón se aceleró con cada paso que daba para cruzar de nuevo el puente y regresar a un mundo que había perdido todo su color. Caraval se había quedado en blanco y negro. Scarlett dejó caer la sidra. Un líquido dorado y espeso salpicó la cera gris. Era el único toque radiante de color que había en el entorno. El muchacho del mono no estaba por ninguna parte. Seguramente se estaría riendo mientras empujaba su carreta, en busca de una nueva víctima. La joven alzó la mirada y vio que estaba cerca de la salida trasera de la taberna de cristal. Aiko acababa de salir a la calle. Su radiante vestido se había vuelto negro como el carbón. «Tienes mala cara», le dijo. «¿No has encontrado al joven que buscabas?» Scarlett negó con la cabeza. Por detrás de Aiko, la puerta de la taberna se estaba cerrando. Ella oteó rápidamente al interior y comprobó que Julián aún no había llegado, o que si lo había hecho se había vuelto a marchar. «Creo que he cometido un error. En ese caso, enmiéndalo». Aiko avanzó por la calle adoquinada como si no pensara detenerse aunque el mundo se derrumbase a su alrededor. Scarlett habría querido sentirse así, pero el juego no hacía más que ponerla en aprietos, y supuso que a Aiko le resultaría más fácil porque se estaba limitando a observar. Nadie le había arrebatado a su hermana, ni había despojado de su color su entorno. La joven se imaginó a Aiko flotando por los aires si se desprendiera del suelo bajo de sus pies. Lo único a lo que se aferraba con firmeza era la maltrecha libreta que llevaba en la mano. Las cubiertas eran de color marrón verdoso, el color de los recuerdos olvidados, los sueños relegados y los rencores amargos. No era una libreta bonita, pero aún así... Scarlett dejó ese pensamiento a medias. El diario estaba a color. Era un color feo, pero en aquel mundo en blanco y negro llamó la atención de Scarlett. ¿Sería así como funcionaba la sidra? ¿Suprimía el color del entorno para que ella pudiera ver con claridad las cosas que de verdad importan? ¿O para que encontrase la siguiente pista? Por la cuarta deberéis pagar un alto precio. El consejo de Nigel había sido la tercera pista, cuando Scarlett siguió al joven del corazón negro, la condujo hasta el muchacho de la sidra, que le había arrebatado su capacidad para distinguir los colores, es decir, que le costó algo valioso. Se le aceleró el corazón, pero fue a causa del entusiasmo y no del pánico. No la habían engañado, le habían dado lo necesario para hallar la cuarta pista. Scarlett siguió a Aiko, que se detuvo delante de un concurrido puesto de gofres. El repostero sumergió uno de esos dulces en un chocolate negrísimo antes de dárselo a Aiko, a cambio de poder echar un vistazo a una página de su diario. Con cuidado, Scarlett intentó mirar también. Aiko cerró la libreta de golpe. «Si quieres ver lo que contiene, tendrás que darme algo, como todo el mundo». «¿Cómo qué?», preguntó Scarlett. «¿Siempre piensas en lo que vas a perder y no en lo que puedes ganar? Hay cosas por las que vale la pena luchar sin importar el coste». Aiko guió a Scarlett hasta una calle floqueada por faroles colgantes, donde olía flores, flautas y amores perdidos. La calle se estrechaba, un canal discurría junto a un extremo, mientras que el otro trazaba una curva alrededor de un carrusel cubierto de rosas. «Una canción a cambio de voluntad», dijo un tipo, sentado frente a un organillo que extendió una gruesa mano. Aiko le depositó algo en ella, demasiado pequeño como para que Scarlett lo viera. «Intenta que sea bonita». El organista se puso a tocar una melodía melancólica y el carrusel comenzó a girar despacio al principio. «Si Tel estuviera aquí», pensó Scarlett, «seguro que se habría montado, habría arrancado unas rosas rojas y se la habría puesto en el pelo». «Rojas». Scarlett contempló el carrusel mientras seguía girando, lanzando llamativos pétalos rojos sobre el camino. Varios de ellos aterrizaron sobre el gofre de Aiko y se quedaron pegados al chocolate. Ella no supo si estaba recobrando los sentidos o si el carrusel era importante por algún motivo, pues al mismo tiempo que advirtió que podía ver el intenso color de los pétalos, pasó de largo un caballero con un parche en el ojo. Sus figuras se veían en tonos grises y negros, igual que todo lo demás, salvo por la pañoleta carmesí que llevaba el cuello. Lucía el tono de rojo más oscuro que la joven había visto en su vida. Su rostro también resultaba hipnótico.
Poseía una belleza ignota que hizo preguntarse a Scarlett por qué los demás no se quedaban mirándolo también. Se planteó seguirlo. Aquel hombre era una maraña de misteriosos y preguntas sin respuestas, pero había algo en él que lo hizo experimentar las tonalidades negras y sedosas del peligro. El desconocido avanzó entre la multitud como un espectro, con gracilidad pero con cierto deje amenazante. Y aunque Scarlett se sintió atraída hacia él, el diario de Aiko la atrajo con la misma intensidad. El organillero aumentó el ritmo de su melodía, y el carrusel giró más y más deprisa. Los pétalos ya no aterrizaban sobre el gofre de Aiko. Siguieron revoloteando hasta que la senda que se extendía ante ellas quedó cubierta por un manto rojo de terciopelo, hasta que el canal que discurría a su lado se transformó en sangre, y dejó pelado el carrusel, a excepción de las espinas. Los pocos transeúntes que había por la calle aplaudieron. La joven pensó que debería sacar una lección más profunda de todo aquello, pero no sabía cuál. Volvía a percibir los colores. El caballero del parche ya casi había desaparecido, pero ella aún se sentía atraída hacia él, muy a su pesar. Si hubiera llevado puesta una chisterra, quizás se habría preguntado si se trataba de Legend, o puede que aquel joven enigmático fuera un señuelo dispuesto por el maestro de Caraval para alejarla de la verdadera pista. Aquella noche, mientras contemplaba las luces titilantes del puente, ella habría jurado que Legend la estaba observando, espiando sus intentos por resolver sus pistas. Scarlett apenas tenía un instante para tomar una decisión, o salir detrás de aquel joven o intentar examinar el diario de Aiko, el único objeto que no quedó cubierto de pétalos rojos. Si su teoría sobre la sidra era correcta, tanto el joven como el diario eran importantes, pero solo uno de ellos podría acercar la tela. Si hacemos un trato para examinar tu cuaderno, ¿qué ganaré a cambio? ¿Será la cuarta pista? Aiko se balanceó en el sitio tarareando entre dientes con un gesto indescifrable. Es posible, con tantas otras cosas. Pero las reglas dicen que solo hay 5 pistas. ¿De verdad dicen eso? ¿O es lo que has interpretado tú? Inquirió Aiko. Piensa en las instrucciones como si fueran un mapa. Hay más de un camino para llegar a casi todos los destinos. Las pistas están ocultas por todas partes. Las directrices que han recibido están pensadas para facilitar su búsqueda. Pero ten esto presente. Las pistas no son lo único que debes conseguir. Este juego es como una persona. Si quieres jugar como es debido, tienes que aprender su historia. Lo sé todo sobre su historia, repuso Scarlett. Mi abuela me ha contado muchas desde que era pequeña. Ya. Historias que has escuchado de labios de tu abuela. Seguro que son muy precisas. Aiko le pegó un bocado al gofre, hundiendo los dientes en los pétalos rojos que lo cubrían mientras reanudaba la marcha por un nuevo camino. Scarlett quiso mirar una última vez al tipo del parche en el ojo, pero ya había desaparecido. Había perdido su oportunidad. No podía perder de vista también a la joven que estaba en proceso de comprar unas alesias comestibles y unos pastelitos del tamaño de una moneda, cubiertos de purpurina. Mientras la seguía, Scarlett pensó que Aiko estaría a punto de explotar por todo lo que había comido, pero no paró de adquirir productos de cada vendedor que le proponía hacer un trato. Así comprendió que Aiko era una persona que optaba por decir que sí siempre que fuera posible. La conversación se interrumpió mientras compraba unos caramelos de múltiples colores que centelleaban como luciérnagas, un vaso de oro bebible y un tinte permanente, para librarte para siempre de esas canas, aunque parecía demasiado joven para necesitarlo. Dime, Scarlett le retomó la conversación mientras accedían a una calle repleta de tiendas con tejados puntiagudos, pero, afortunadamente, libre de vendedores. Estaba dispuesta a hacer un trato, aunque no pensaba lanzarse a ello a ciegas, como le pasó antes. ¿La historia de Caraval está escrita en tu libreta? En cierto modo, respondió Aiko. Demuéstramelo. Para su asombro, Aiko le ofreció la libreta. Scarlett titubeó. Desconfió de que fuera tan fácil. Pensaba que solo me lo enseñaría si te daba algo a cambio. Tranquila, no te comprometerás a nada a no ser de que decidas que quieres ver más. Las imágenes que te resultarían útiles están selladas con magia. Pronunció esa palabra, magia, como si fuera una broma privada. Scarlett tomó la libreta con tiento. Era fina y ligera, pero aún así tenía montones de páginas. Cada vez que ella pasaba una, daba la impresión de que aparecían otras 2 a continuación, todas ellas ilustradas con unos dibujos extraordinarios. Reyes y reinas, piratas y gobernantes, asesinos y príncipes, navíos del tamaño de una isla y embarcaciones de madera diminutas, como aquella barca en la que Julián y ella... Un momento. En estas imágenes salgo y yo.
Scarlett pasó unas cuantas páginas. Las ilustraciones de Aiko la mostraban a ella en la barca con Julián, caminando medio desnuda hacia la relojería, discutiendo tras la verja de la mansión de las Torretas. Estos momentos eran privados. Por fortuna, no había imágenes comprometedoras de Julián y ella en la habitación, pero sí había una ilustración muy elocuente en la que se veía a Scarlett huyendo de Dante, ante las miradas de reproche de toda la taberna. ¿Cómo las has conseguido? Ruborizada, Scarlett regresó a la imagen en la que salía con Julián en la barca. Recordó la inquietante sensación de sentirse observada cuando llegó a la isla. Pero aquello era algo mucho peor. ¿Por qué hay tantas ilustraciones mías? No veo dibujos de otras personas. El juego de este año no tiene que ver con otras personas. Aiko le sostuvo la mirada con esos ojos perfilados con pintura dorada. Los demás participantes no han perdido a su hermana. Cuando llegó a la isla, la idea de ser la invitada especial de Legend hizo que Scarlett se sintiera privilegiada. Por primera vez en su vida se sintió especial, la elegida. Pero una vez más, en vez de tener la sensación de estar jugando un juego, parecía como si el juego estuviera jugando con ella. Una oleada de turbación verdosa y amarillenta le revolvió el estómago. A Scarlett no le gustaba que jugaran con ella, pero lo que más inquietud le producía era preguntarse por qué. De toda la gente que había en el mundo, Legend habría decidido centrar el juego en su hermana y ella. La noche de la relojería, Julián hizo un comentario del que podía deducirse que tenía algo que ver con su aspecto, pero Scarlett estaba empezando a pensar que había algo más. En la taberna me preguntaste quién soy, prosiguió Aiko. No soy una jugadora, soy una historiógrafa. Registro la historia de Caraval por medio de imágenes. Es la primera vez que oigo hablar de algo así. En ese caso, deberías alegrarte de haberme conocido. Aiko volvió a agarrar el diario. Scarlett no creyó que la suerte hubiera tenido mucho que ver en su encuentro. No podía negar que lo que había visto en las páginas del diario resultaba tan preciso como inquietante. Pero aunque esa chica fuera realmente una historiógrafa, Scarlett no se terminaba de creer que se limitase a observar. Ya has echado un vistazo a mi libreta, añadió Aiko. Aunque de vez en cuando les enseño una muestra a los vendedores callejeros, lo que te ofrezco a ti es una oportunidad inusual. No soy la única artista que ha embarronado sus páginas. Cada historia real de cada Caraval del pasado está recogida aquí. Si decides examinar todas las historias que contiene, verás quién ha ganado y cómo lo hizo. Mientras Aiko hablaba, Scarlett pensó en Dante y después en Julián. Se preguntó qué habría ocurrido cuando los dos jugaron en el pasado. También se acordó de otras historias, como la de la mujer que se mató años atrás, o su propia abuela que aseguraba haber cautivado a todos con su vestido púrpura. Scarlett dudó que fuera a encontrar a su abuela en la libreta, pero había una persona que sin duda aparecía en ella, Legend. Si ese diario detallaba la verdadera historia de Caraval, Legend tendría que salir en sus páginas. Rupert, el muchacho de la primera noche, describió el juego como un misterio que es preciso resolver. Y aquel primer poema decía: esta chica fue vista por última vez con Legend. Tenía lógica pensar que si Scarlett encontraba a Legend, también encontraría a Tela, sin tener que buscar las siguientes dos pistas. Está bien, dijo al fin. Dime qué quieres a cambio de otro vistazo a la libreta. Excelente. Aiko se mostró más entusiasmada de lo habitual. Guió a Scarlett a través de un sendero floqueado por botones que conducía hasta una sombrería y bazar con forma de sombrero de copa. Después se detuvo enfrente de una tienda de ropa. Tenía 3 pisos de altura, y la fachada era de cristal, en donde se exhibían unos vestidos radiantes confeccionados con todo tipo de tejidos y tonalidades. El color de unas risas en mitad de la noche, de los primeros rayos del alba y el de las olas al romper alrededor de los tobillos. Cada vestido parecía contar su propia historia, con precios igual de insólitos. Aquello de lo que más te arrepientas, tu peor miedo, un secreto que no le hayas contado a nadie. Había un vestido que solo costaba una pesadilla reciente, pero era el de color ciruela, el único que Scarlett detestaba. ¿Eso es lo que pides a cambio? ¿Quieres que compre un vestido? 3 vestidos, uno por cada una de las noches que le quedan al juego. Aiko abrió la puerta, pero Scarlett no cruzó el umbral. Sucede algo curioso cuando alguien cree que está pagando menos de lo debido por un artículo. De repente baja su valor. La joven había hojeado la libreta, así que sabía que era valiosa. Por lo tanto, tenía que ser una trampa. ¿Qué sacas tú de esto? ¿Qué quieres de mí en realidad? Soy un artista. No me gusta que tu vestido tenga mente propia.
Aiko arrugó la nariz mientras contemplaba el vestido de Scarlett, que aún parecía estar de luto. Incluso había desarrollado una pequeña cola oscura. Cuando lo embarga la emoción, se transforma. Pero aquel que abra las páginas de mi libreta puede que no lo sepa. Pensarían que he cometido un error al cambiarte de vestido en mitad de una escena. Además, detesto el color negro. A Scarlett tampoco le entusiasmaba. Le recordaba demasiadas emociones desagradables. Por otra parte, estaría bien tener más control sobre su atuendo. Pero como solo podía quedarse 2 noches más, a lo sumo, no necesitaría 3 vestidos. Que sean 2 vestidos, dijo Scarlett. Los ojos de Aiko relucieron como ópalos. Trato hecho. Unas campanitas plateadas tintinearon cuando las 2 jóvenes entraron en la tienda. Cerca de la entrada había un letrero colgado incrustado de joyas que decía: «Los ladrones serán convertidos en piedra». Bajo esa hermosa advertencia había una joven paralizada con el cuerpo de granito. Su larga melena flotaba sobre su espalda, como si hubiera intentado salir corriendo. «La conozco», murmuró Scarlett. «Ayer se hizo pasar por una embarazada». «No te preocupes», dijo Aiko. «Volverá a la normalidad cuando termine Caraval». En el fondo, Scarlett pensó que debía sentir lástima por aquella chica, pero lo que sacó en claro fue que Legend tenía cierto sentido de la justicia después de todo. Por detrás de la chica de granito, todos los artículos de la tienda centellaban gracias a la magia de Caraval. Incluso los vestidos más horteras que parecían el plumaje de un loro o regalos de los cumpleaños con exceso de lazos. A Tela le encantaría esta tienda, pensó Scarlett, pero al parecer su vestido encantado no opinaba lo mismo. Cada vez que ella seleccionaba algo, el vestido se transformaba como queriendo decir: «Yo también puedo parecerme a este». Finalmente se decantó por uno rosa como la flor del cerezo, que recordaba curiosamente al primer atuendo en el que se convirtió su vestido mágico. La falda estaba formada por varias capas, pero el corpiño estaba cubierto de botones en vez de lazos. Por insistencia de Aiko, también eligió un vestido más moderno, sin corsé, con mangas incorporadas a los hombros y un escote corazón adornado con pedrería de color orquídea y champán, los colores de embeleso. La ornamentación se tornaba más profunda en la parte inferior, hasta desembocar en una falda ligeramente acampada, que culminaba en una cola que no resultaba nada práctica, pero sí muy evocadora. «No se admiten cambios ni devoluciones», dijo la dependienta, una morena de cabello lustroso que no parecía mayor que Scarlett. Hizo esa afirmación sin delatar emoción alguna, aunque cuando Scarlett se acercó experimentó un cosquilleo que le confirmó que había alcanzado un punto en el juego en el que tampoco había vuelta atrás. Frente a ella, en el borde de un mostrador de caoba pulida, había un alfiletero junto con una balanza de latón. La balanza de los productos estaba vacía, pero lo de los pesos contenía un objeto que guardaba un inquietante parecido con un corazón humano. Scarlett visualizó una escena estremecedora en la que le arrancaban el corazón del pecho para colocarlo sobre la balanza vacía. «El precio de esos vestidos», prosiguió la dependienta, «será tu peor miedo y tu mayor deseo, o puedes pagar empleando el tiempo». «¿Tiempo?», preguntó Scarlett. «Estamos de rebajas. Hoy solo tendrás que pagar con 2 días de tu vida por cada vestido». La dependienta lo dijo con total normalidad, como si estuviera pidiendo dinero corriente. Pero Scarlett supuso que sacrificar 4 días de su vida no sería poca cosa. Sabía que tampoco debería estar dispuesta a revelar sus secretos, pero ya habían utilizado sus miedos y deseos en su contra. «Responderé a tus preguntas», dijo al fin. «Cuando estés lista», le explicó la dependienta. «Quítate los guantes y sujeta la base de la balanza». Los pocos clientes que había en la tienda hicieron como si no estuvieran mirando, mientras Aiko contemplaba la escena con avidez desde el borde del mostrador. Scarlett se preguntó si sería eso lo que Aiko quería en realidad, aunque, si la había estado observando, ya debería conocer las respuestas. Scarlett se quitó los guantes. Le sorprendió comprobar que la balanza de latón tenía un tacto cálido y suave, casi carnoso, como si se tratara de un ser vivo. Comenzó a sudarle la mano, y la superficie del latón se quedó un poco resbaladiza. «Ahora di tu mayor miedo», le indicó la dependiente. Scarlett carraspeó antes de responder. «Mi mayor miedo es que le ocurra algo malo a mi hermana, y que yo no pueda protegerla». La balanza de latón chirrió. La joven contempló con asombro cómo se desplazaban las cadenas. La balanza que contenía el corazón ascendió poco a poco, mientras la otra descendía misteriosamente, hasta que las dos quedaron en perfecto equilibrio.
Qué bonito queda cuando sale bien, dijo la dependienta. Ahora suéltala. Scarlett obedeció y la balanza se recolocó y regresó a su posición descompensada. Ahora agárrala otra vez y dime cuál es tu mayor deseo. A la joven no le sudaron las manos esta vez, aunque le siguió pareciendo que la balanza tenía vida propia. Mi mayor deseo es encontrar a mi hermana. La balanza se estremeció. Las cadenas traquetearon con suavidad. Sin embargo, la balanza del corazón siguió quedando por debajo de la otra. A la balanza le pasa algo, dijo Scarlett. Prueba otra vez, pidió la dependienta. Mi mayor deseo es encontrar a mi hermana pequeña, Donatella Dracna. Scarlett apretó el pie de la balanza, pero no sirvió de nada. El lado vacío y el del corazón permanecieron inmóviles. Lo apretó con más fuerza, pero esta vez la balanza ni siquiera se inmutó. Lo único que quiero es encontrar a mi hermana. La dependienta puso una mueca. Lo siento, pero la balanza nunca miente. Necesitaré otra respuesta. Si no, siempre puedes pagar con 2 días de tu vida. Scarlett se dio la vuelta hacia Aiko. Tú me has estado observando. Sabes que encontrar a mi hermana es lo único que quiero. Creo que es algo que quieres, repuso Aiko, pero en la vida se pueden querer muchas cosas. No es malo que haya otras cosas que desees un poquito más. No. Scarlett apretó tanto los puños que se le blanquearon los nudillos. Estaba jugando con ella. Daría la vida por mi hermana. Las cadenas traquetearon y la balanza se movió de nuevo, hasta que los 2 lados quedaron igualados. Aquella afirmación era cierta. Por desgracia, no era un método aceptable de pago. La joven apartó la mano antes de que le arrebataran más secretos. En ese caso te costará 2 días de tu vida, dijo la dependienta. Scarlett se sintió como si lo hubieran engañado. Eso debía de ser lo que buscaban desde el principio. Pensó en echarse atrás. Entregar 2 días de su vida le produjo un desosiego indescriptible. La misma sensación que experimentaba cada vez que hacía un trato con su padre. Pero si se echaba atrás, sería la prueba de que encontrar a su hermana no era lo que más deseaba. Y tampoco podría echar un vistazo al cuaderno secreto de Aiko. Si te quedas 2 días de mi vida, ¿cómo será? Preguntó Scarlett. La dependiente extrajo una espada en miniatura del alfiletero. Hazte un corte en el dedo con esto, y luego derrama 3 gotas de sangre sobre la balanza. Señaló hacia el corazón marchito. Si quieres, puedo cortarte yo, dijo Aiko. A veces resulta más fácil que alguien lo haga por ti. Pero Scarlett ya estaba harta de que los demás le hicieran daño. No, puedo hacerlo yo sola. Se deslizó la diminuta espada sobre la yema del dedo anular. Plic, plic, plic. Solo fueron 3 gotas de sangre, pero Scarlett notó cómo brotaba cada una, y el dolor se extendió más allá del dedo. Fue como si una mano le hubiera estrujado el corazón. ¿Es normal que duela? Es habitual marearse un poco. No pensarías que perder 2 días de tu vida sería indoloro, ¿verdad? La dependiente se rió como si fuera un chiste. Ya puedes llevarte el vestido de los botones, añadió. Pero el de la pedrería te lo entregaremos dentro de 2 días, una vez que el pago se haya completado. Después de eso... Espera, interrumpió Scarlett. ¿Acabas de decir que quieres que pague mi deuda ahora? Bueno, no me servirá de nada la próxima semana, cuando el juego haya terminado, ¿verdad? Pero tranquila, no me lo cobraré hasta que haya salido el sol. Lo que te daré tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. ¿Un lugar seguro? Creo que ha habido un error. Scarlett se aferró al borde del mostrador. ¿Eran imaginaciones suyas o el corazón de la balanza había empezado a latir? Yo pensaba que perdería los 2 días al final de mi vida. ¿Y cómo quieres que sepa cuándo va a terminar tu vida? La dependiente se rió. Fue una carcajada áspera que hizo sentir a Scarlett como si el suelo temblara bajo sus pies. No te preocupes. Mientras no le ocurra nada a tu cuerpo, resucitará sana y salva al amanecer del 18º día. Para entonces solo faltarían 2 días para su boda. Scarlett contuvo una nueva oleada de pánico. Llegó envuelta en una tonalidad verde cicuta, el color del veneno y el terror. Solo había perdido 3 gotas de sangre, pero se sintió como si estuviera desangrando. No puedo morir durante 2 días. Para entonces tendría que estar fuera de aquí. Si Scarlett moría, no podría encontrar a su hermana, ni llegar a casa a tiempo para la boda. ¿Y qué pasaría si alguien como Dante encontraba a Tela entre tanto? O si el juego terminaba antes de tiempo y Tela la encontraba muerta. A Scarlett se le empezó a nublar la vista, al contorno de su campo visual se oscureció. Aiko y la dependiente cruzaron una mirada que a Scarlett no le gustó. Aferrada todavía al reluciente mostrador, se giró hacia la historiógrafa. Me has engañado. De eso nada, replicó Aiko. No sabía que no podría responder las preguntas. Claro que las respondí, intentó exclamar Scarlett, pero los efectos de tu transición se estaban acentuando.
Estaba aturdida. El ambiente cada vez era más sofocante, y ella se sentía frágil, indefensa. ¿Qué pasaría si alguien daña mi cuerpo? Aiko agarró a Scarlett del brazo para sujetarla, al ver que se tambaleaba. Tienes que regresar a la posada. No, intentó protestar Scarlett. No podía regresar a la serpiente. Ese día le tocaba la habitación a Julián. Pero Scarlett notó como si su cabeza fuera un globo que intentaba separarse de sus hombros. Tienes que sacarla de aquí. La dependienta miró fijamente a Scarlett. Si se muere en la calle, seguramente despertará bajo tierra en una tumba. El horror de Scarlett se disparó y adoptó tonalidades propias de Mercurio. Tenía el oído tan aturdido como la vista, pero habría jurado que la dependienta lo dijo como si deseara que eso ocurriera. Notó un regusto agrio, mohoso y chamuscado en la garganta. Era el sabor de la muerte. Apenas tenía fuerzas para seguir en pie, menos aún para regresar caminando hasta la posada. Cuando despertara tendría que elegir entre encontrar a su hermana o abandonarla, para llegar a Trisa a tiempo para su boda. Scarlett sabía que todo se reduciría a eso, pero no estaba preparada aún para tomar esa decisión. ¿Y qué haría Julián si regresaba a la habitación y encontraba su cuerpo sin vida? Scarlett, Aiko la zarandeó de nuevo. Tienes que permanecer con vida hasta que llegues a un lugar seguro. Le empujó hacia la puerta y le metió un terrón de azúcar en la boca. Esto te dará fuerza. Pase lo que pase, no dejes de caminar. La joven tenía las piernas cubiertas de sudor. Le pesaban como si fuera de plomo. Apenas podía tenerse en pie. No lograría regresar. El terrón de azúcar se disolvió por completo en su boca. ¿Por qué no puedes acompañarme? Me requieren en otros lugares, respondió Aiko. Pero no te preocupes, mantendré mi palabra. Cuando alguien te sustrae varios días de tu vida, tu cuerpo se muere, pero tu mente permanece en una especie de mundo onírico, a no ser que tu cuerpo sea destruido. De nuevo Scarlett intentó preguntar qué ocurriría en ese caso, pero apenas pudo articular un balbuceo, como si sus palabras se hubieran desintegrado antes de pronunciarlas. Habría jurado que el blanco de sus ojos de Aiko se oscureció cuando dijo: No te pasará nada siempre y cuando regreses a tu habitación. Te buscaré en el mundo onírico y te enseñaré mi libreta. Pero Scarlett se tambaleó. Pero casi nunca me acuerdo de mis sueños. Este lo recordarás. Aiko le sujetó y le metió otro terrón de azúcar en la boca. Pero tienes que prometer que no se lo contarás a nadie. Y ahora, la histógrafa le dio un último empujón mientras le depositaba el vestido rosa como la flor de cerezo en las manos. Sal de aquí antes de que mueras. Capítulo 20. Scarlett solo recordaría con claridad una cosa del trayecto desde la tienda de ropa. No recordaría que sus extremidades se volvieron ligeras como plumas, que sus huesos se iban convirtiendo en polvo, ni tampoco sus intentos para recostarse en las barcas. No recordaría que la sacaron en pellones de esas mismas barcas, ni que dejó caer su vestido rosa como la flor de cerezo. Aunque sí recordaría al joven que lo recogió y que después la agarró del brazo para ayudarle a recorrer el resto del camino hasta la serpiente. Las palabras belleza inocua se le vinieron a la mente, aunque cuando alzó la cabeza para mirar a su atractivo acompañante, su rostro ya no le pareció tan agraciado. Unos rasgos marcados de ángulos prominentes acentuaban unos ojos oscuros cubiertos por un pelo aún más oscuro. Ese individuo no le tenía aprecio. Scarlett solo lo sabía, lo notaba en la brusquedad con que la trataba, por el modo en que la sujetaba cuando intentaba zafarse. «Suéltame», intentó gritar, pero a su voz le faltaba fuerza, y los transeúntes que podrían haberlo oído estaban demasiado ocupados corriendo hacia sus madrigueras. Solo faltaba un cuarto de hora para que saliera el sol, y erradicarse la magia nocturna. Si te suelto, te meterás en otra barca. Dante la metió a rastras por la redondeada puerta trasera de la serpiente. Los envolvió el bullicio de la taberna. Jarras de sidra al golpear contra las mesas de cristal. Risotadas ociosas mezcladas con gruñidos satisfechos y quejidos frutos de insatisfacción. Solo un caballero avispado, con un parche en el ojo y una pañoleta carmesí, advirtió cómo conducía a Scarlett a rastras por unas escaleras, hasta una zona menos iluminada y más silenciosa. Más tarde, ella recordaría la mirada de ese caballero, pero entonces su mayor preocupación era escapar de Dante. Por favor, le rogó, necesito volver a mi habitación. Primero tenemos que hablar. Dante la arrinconó en el hueco de la escalera, la aprisionó sobre la pared con sus piernas larguiruchas y sus brazos tatuados. Si es por lo de la otra noche, lo siento. Scarlett hizo acopio de sus fuerzas para pronunciar esas palabras con coherencia. No pretendía engañarte. No tendría que haberte mentido. Esto no es por tus mentiras, repuso Dante. Sé que la gente miente en este juego. La otra noche se interrumpió como si estuviera esforzando para no alzar la voz. Me enfadé porque creí que eras diferente. Este juego cambia a la gente.
Lo sé, dijo Scarlett. Por eso necesito llegar hacia mi cuarto. No puedo permitírtelo. Dante endureció el tono y durante un instante de aterradora claridad, Scarlett vio que él se encontraba aún más hecho polvo que la noche anterior. Tenía unas ojeras oscuras, como si llevara días sin dormir. Mi hermana ha desaparecido. Tienes que ayudarme a encontrarla. Sé que tu hermana también lo está, y no creo que simplemente sea parte del juego. No, Scarlett no quería oír eso ahora. La desaparición de Tela no era más que otro truco de magia. Dante estaba intentando asustarla. ¿Acaso no dijo Julián que actuó con crueldad para ganar el juego la otra vez? No puedo hablar de esto ahora. Tenía que regresar a su cuarto. Daba igual que aquella noche la tocara Julián. Scarlett no podía morirse ahí, y menos delante de Dante con lo trastornado que estaba. Se las apañó para quitarle el vestido de las manos. ¿Por qué no nos reunimos en la taberna después de haber dormido un poco? ¿Te refieres a después de que mueras durante 2 días? Dante apoyó un puño en la pared. Sé lo que te está pasando. No puedo perder a otra noche. Mi hermana ha desaparecido. Y tú, smack. Antes de que pudiera decir otra palabra, Dante salió despedido hacia atrás. Scarlett no percibió bien el golpe, pero fue lo bastante fuerte para lanzarlo escaleras abajo. Aléjate de ella. Julián estaba acalorado mientras separaba a Scarlett de la pared con suavidad. ¿Te encuentras bien? ¿Te ha hecho daño? No, pero necesito llegar hasta el cuarto. Scarlett notó cómo se consumían los minutos, se llevaban consigo su vida, y convertían sus extremidades en endebles torres de gelatina. Escarlata. Julián la sujetó cuando comenzó a caer. Su cuerpo irradiaba un calor intenso. Scarlett quiso acurrucarse sobre su pecho como si fuera una manta, abrazarlo con tanta firmeza como hizo él con ella. Dime algo, Escarlata. El tono de voz de Julián ya no era suave. ¿Qué te ha pasado? Creo que cometí un error. Aquellas palabras sonaron densas y pastosas, como una cucharada de sirope. Alguien, una chica, el pelo lustroso y otra con un gofre. Tuve que comprar unos vestidos y me hicieron pagar con tiempo. Julián profirió una serie de sonoros improperios. Dime que no te han quitado un día de tu vida. No. Scarlett se afanó por permanecer de pie. Me han quitado 2. Julián esbozó una mueca. Su opuesto rostro adoptó un gesto letal, o quizá fue el mundo entero el que se distorsionó para adoptar un aspecto amenazante. Todo empezó a dar vueltas, mientras él la tomaba en brazos echándose al hombro el vestido rosa como la flor del cerezo. Todo esto es culpa mía, murmuró. Julián la sujetó con fuerza mientras le subía por las escaleras. Después atravesó un pasillo desvencijado hasta llegar hasta lo que Scarlett le pareció que era su habitación. Lo veía todo blanco, un blanco infinito, salvo por el rostro moreno del joven marinero que se cernió sobre ellas mientras la posaba con suavidad en la cama. ¿Dónde has estado hoy? Preguntó Scarlett. En el lugar equivocado. Scarlett lo veía todo envuelto en calma, como el sol desdibujado de la primera hora de la mañana, pero atisbó el cerco oscuro de pestañas que rodeaban los preocupados ojos de Julián. ¿Significa eso que...? Shh, murmuró él. Ahora aliento, Scarlett. Creo que puedo arreglar esto, pero necesito que aguantes un poco más. Voy a intentar darte un día de mi vida. Scarlett estaba tan aturdida, tan afectada por la magia que se extendía por su cuerpo que al principio creyó que le había entendido mal. Pero Julián volvió a mirarla como si quisiera que Scarlett fuera su redención. ¿De verdad harías eso por mí? Preguntó. Por toda respuesta, Julián le apoyó la yema de un dedo sobre los labios entreabiertos. Notó un sabor metálico, húmedo y un pelín dulce. Percibió valentía, miedo y algo más que no pudo discernir. Aturdida, comprendió que había probado su sangre. Nunca le habían hecho un regalo así, de una hermosura insólita, de una intimidad alarmante. Y Scarlett quiso más de él. Lamió la yema del dedo, pero también ansiaba paladear sus labios, sentir su roce en la boca y en el cuello, experimentar la sólida caricia de sus manos sobre el cuerpo, notar el peso de su pecho, comprobar si a él también se le había acelerado el corazón. Julián dejó el dedo apoyado un poco más y le cerró los labios, pero el sabor de su sangre persistió. El deseo de Scarlett se intensificó. Él se cernió sobre ella. Scarlett percibió el palpitar rítmico de su pulso. La presencia del joven marinero le había conmovido otras veces, pero nunca tanto como entonces. Se quedó prendada de su rostro, del lunar obscuro bajo el ojo izquierdo, de la sutil prominencia de sus pómulos, del contorno de su mandíbula escultural, del frescor de su aliento en la mejilla. Ahora necesito un poco de tu sangre, dijo Julián con una voz que traslucía ternura, del mismo modo que su sangre denotaba todo cuanto sentía.
Scarlett nunca se había sentido tan cercana a otra persona. Sabía que le daría todo lo que le pidiera, cualquier cosa, que le permitiría vivir una parte de ella tal y como había hecho él. Julián susurró como si al alzar la voz pudiera destruir la delicadeza del momento. ¿Por qué haces esto? Él la miró con sus ojos salpicados de motitas ambarinas. Scarlett percibió algo en esa mirada que le entrecortó el aliento. Creía que la respuesta era obvia. Julián le agarró una mano y la acercó a su cuchillo, pero Scarlett comprendió que estaba esperando a que le diera permiso. También comprendió que el joven no estaba actuando así a causa del juego. Ese momento parecía algo independiente por completo, que existía solo para que lo compartieran ellos. Scarlett presionó el dedo sobre la punta del cuchillo. Brotó una única gota de sangre de color rubí. Julián se acercó cuidadosamente el dedo a la boca, y cuando lo rozó la piel con sus suaves labios, el mundo entero se fragmentó en 1 millón de esquirlas de vidrio coloreado. El corazón agonizante de Scarlett latió más deprisa, mientras Julián le colocaba el dedo con suavidad entre los dientes, sirviéndose de la lengua. Por un instante Scarlett volvió a percibir las emociones de Julián, tan intensas como si fueran las suyas propias. Una mezcla de pasmo con un feroz instinto de protección, y una punzada de dolor tan intensa que ella quiso poder sanarle. Introdujo el dedo más a fondo, lo presionó sobre uno de sus afilados incisivos. Unos días antes se puso tensa al sentir el roce de Julián, pero ahora deseaba tener suficiente fuerza para estrecharlo entre sus brazos. Sin saber muy bien lo que sentía por él, Scarlett pensó que amarlo sería como enamorarse de la oscuridad, indómita y aterradora, pero dueña de una belleza cautivadora cuando salían las estrellas. Julián le lamió el dedo una última vez. Scarlett sintió un escalofrío tan gélido que resultó abrasador. Después se tendió junto a ella en la cama, apoyado su peso sobre el colchón mientras la cunaba entre sus brazos. La espalda de la joven encajó a la perfección con el pecho de Julián, robusto y fuerte. Se acurrucó hacia él, en un intento por repeler la muerte en un poco más y aferrarse al joven en su lugar. Te pondrás bien. El marinero le acarició el pelo mientras a ella se le nublaba la vista. Gracias, susurrió Scarlett. Julián dijo algo más, pero lo único que percibió ella fueron sus caricias en la mejilla. Fue un roce tan suave que creyó haberlo imaginado junto con la tierna presión de sus labios en la nuca, justo antes de morir. Capítulo 21. La muerte era de color púrpura, papel, púrpura en las paredes y temperaturas púrpuras. El vestido púrpura de su abuela, salvo que la joven con el cabello color miel que lo llevaba puesto y que estaba sentada en una butaca púrpura se parecía mucho más a Donatella. Tenía las mejillas repletas de color, la sonrisa cargada de picardía, y el moratón que marcaba su rostro días antes se había curado, lo que le dejó un aspecto más lozano del que había tenido en mucho tiempo. Si el corazón de Scarlett siguiera latiendo, habría pegado un respingo. Tela, ¿de verdad eres tú? Ya sé que ahora mismo estás muerta, dijo su hermana, pero deberías intentar hacer mejores preguntas. No tenemos mucho tiempo. Antes de que Scarlett pudiera responder, Tela abrió el vestuoso libro que tenía sobre el regazo. Era mucho más grande que el diario de Aiko. Llevaba a todas partes. Tenía el tamaño de una lápida y el color negro propio de los cuentos de hadas siniestros, cubierto por una caligrafía dorada sin lustre. El libro engulló a Scarlett con su boca encuadernada en piel y la escupió sobre una fría cera. Donatella se materializó a su lado, aunque parecía más incorpórea que antes. Su contorno estaba desdibujado. Scarlett tampoco estaba en su mejor momento. Estaba aturdida después de soñar morir y todo cuando ello conllevaba, pero esta vez alcanzó a preguntar: ¿Dónde puedo encontrarte? Si te lo dijera, sería hacer trampas, replicó su hermana. Mira con atención. Frente a ellas, un sol púrpura se posó por detrás de una mansión, similar al edificio con torretas que albergaba Caraval, pero más pequeña y pintada de color ciruela, con los bordes violetas. La chica que estaba adentro llevaba puesto un vestido púrpura. También se parecía al de su abuela. De hecho, era el mismo vestido, solo que esta vez la mujer que lo llevaba puesto era su abuela, una versión mucho más joven, casi tan hermosa como ella aseguraba, con unos rizos dorados semejantes a los de Tela. Iba del brazo de un joven moreno que parecía pensar que estaría más guapa sin el vestido puesto. También se parecía mucho a su abuelo antes de que engordase y se le cubriera la nariz de venillas azules. El joven se puso a juguetear con los lazos del vestido púrpura. —Puaj —dijo Tela—, no quiero ver esta parte. Tela se desvaneció otra vez, mientras Scarlett buscaba otro punto hacia el que mirar, pero cada vez que giraba veía la misma ventana. —Ay, Annalise —murmuró la versión joven de su abuelo—,
Era la primera vez que alguien llamaba así a su abuela. Para Scarlett siempre había sido Ana. Sin embargo, había algo en ese nombre que le resultó familiar. Comenzaron a resonar campanas por todas partes. Campanas de duelo, en un mundo cubierto de niebla y rosas negras. La casa púrpura desapareció, y Scarlett se encontró en una calle nueva, rodeada de individuos con sombreros negros y gestos sombríos. Ya sabía yo que eran unos canallas, dijo un hombre. Si no hubieran venido aquí, Rosa no habría muerto. Cayó una lluvia de pétalos negros sobre un cortejo fúnebre, y sin que nadie le dijera quiénes eran, Scarlett supo que aquel hombre se refería a los intérpretes de Caraval. Una mujer había muerto durante su larga historia, el mismo año que la compañía dejó de viajar cuando corrió el rumor de que Legend la había asesinado. Rosa debía de ser esa mujer, pensó Scarlett. Este sueño es horrible, ¿no crees? Tel apareció de nuevo, aunque ahora su imagen tenía un deje espectral. Nunca me ha gustado el negro. Cuando me muera, dile a todos que lleven ropa colorida a mi funeral. No te vas a morir, Tela, replicó Scarlett. La imagen de su hermana titiló como una vela con poca confianza en sí misma. Tal vez sí, si no ganas este juego. A Legend le gusta... Tela desapareció. Donatella, exclamó Scarlett. Tela. Pero parecía que esta vez había desaparecido para siempre. Ni rastro del vestido púrpura ni de los rizos melosos. Solo quedó la profunda tristeza del funeral. Scarlett percibió el peso grisáceo del dolor colectivo mientras seguía escuchando, con la esperanza de descubrir lo que Tela no había podido decirle. Cuando las palabras de duelo dejaron paso a los chismorreos, una historia muy triste le susurró una mujer a otra. Cuando el prometido de Rosa ganó el juego, su premio fue encontrarla en la cama con Legend. Pues yo he oído que fue ella la que canceló la boda, dijo la otra mujer. Así es, justo después de que su prometido lo sorprendiera. Rosa dijo que estaba enamorada de Legend y que quería estar con él, pero Legend se rió y dijo que Rosa se había dejado llevar demasiado por el juego. Yo pensaba que era imposible ver a Legend, dijo su interlocutora. Nadie lo ve más de una vez. Dicen que adopta un rostro nuevo en cada partida. Hermoso pero cruel. He oído que estaba presente cuando Rosa se arrojó por la ventana y que ni siquiera intentó detenerla. Menudo monstruo. Yo tenía entendido que la empujó, comentó una tercera mujer. Físicamente, no, repuso la primera. A Legend le gusta jugar con la gente, y uno de sus juegos favoritos es hacer que las chicas se enamoren de él. Rosa se lanzó al vacío el día después de que él lo rechazara, cuando sus padres se enteraron y se negaron a abrirle las puertas de su casa. Sin embargo, su prometido se culpa a sí mismo. Sus criados dicen que cada noche masculla en sueños el nombre de Rosa. Las tres mujeres se guiaron cuando un joven llegó con paso arduo a la saga de la procesión. Tenía el cabello oscuro, pero no tan largo como Scarlett recordaba, y no llevaba ninguna rosa atada en las manos, pero lo reconoció de inmediato. Era Dante. Ese debía ser el motivo por el que quería conseguir el deseo a toda costa, para devolverle la vida a su prometida. En ese momento, Dante giró la cabeza hacia Scarlett, pero sus tristes ojos no la avistaron. Recorrieron la multitud como si estuviera cazando. Oteó a través de la densa maraña de pétalos negros. Varios de ellos se habían acumulado junto a los pies de Scarlett, y otros tantos cubrieron los ojos de Dante cuando pasó de largo junto a ella. Las flores le impidieron ver a la única persona a la que Scarlett imaginó que estaría buscando, un joven con una chisterra de terciopelo, situado a escasos metros del lugar donde ella se encontraba. Scarlett se quedó sin aire en los pulmones. En los demás sueños, el rostro de Legend quedaba borroso, pero esta vez pudo verlo a la perfección. Su rostro agraciado no mostraba emoción alguna. Sus ojos castaños carecían de afecto. No había el menor atisbo de sonrisa en sus labios. Era la sombrera del joven al que Scarlett había llegado a conocer, Julián.